de este 2021. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy Jennifer Cerecida y como siempre les doy la bienvenida a Cuerpo Médico. Hoy vamos a tener un programa especial y vamos a hablar justamente de una enfermedad hereditaria que ya lo hemos tocado en programas anteriores, pero debido a la importancia que tiene visibilizar y hablar de esta enfermedad llamada incluso enfermedad huérfana, la vamos a volver a tocar y también con una invitada especial desde el extranjero y una invitada muy especial también desde nuestros estudios. Hoy hablamos de la hemofilia, así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Y bueno, pues cómo afecta la hemofilia en la vida, en la calidad de vida de la persona que lo padece, que lo sufre, que convive con él. ¿Cuántas personas en nuestro país vivirán actualmente pues sin este diagnóstico y lo que es peor, sin el tratamiento y poniendo en serio riesgo su vida? El día de hoy vamos a hablar de la hemofilia, esta enfermedad que se origina pues por la ausencia de un factor que no permite la coagulación correcta de la sangre. Ese es el tema de hoy y vamos a presentar desde ya a la invitada que el día de hoy va a absolver sus consultas y también vamos a con ella absolver pues muchos interrogantes. Estamos acompañadas de la doctora Nancy Loaiza, ella es médico hematóloga, jefe de servicio de hematología y coordinadora del Centro de Referencia Nacional de Hemofilia del Hospital Nacional 2 de Mayo, y también darle la bienvenida a una invitada especial que nos sigue desde el extranjero, desde Georgia, Atlanta. Estamos con Glenda Umaña, ella es periodista internacional. ¿Quién no la conoce? ¿No? Tan conocida ella de una cadena extranjera internacional por tantísimos años. Todos hemos hecho periodismo y hemos estudiado periodismo viendo incluso, ¿no? El recorrido profesional de ella. Ella está en Atlanta, en Georgia. Es un gusto, en principio, tenerla con nosotros, periodista Glenda Umaña. Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cómo están, Jennifer y Sara? Encantadísima y con enorme gratitud a ustedes y a TV Perú por este espacio para apoyar a la comunidad con hemofilia peruana que tanto lo necesita y bueno, que se necesita conocer más de qué se trata esta enfermedad para entre más se conozca, pues más personas serán diagnosticadas. Un honor también estar acompañada de la doctora Loaiza. Claro que sí, y Glenda, más adelante vamos a conversar un poco más contigo porque nos vas a contar cómo es que estás visibilizando esta enfermedad a lo largo y ancho del mundo entero, y ese es un aporte maravilloso que haces tú a todas estas personas pues que padecen esta enfermedad y que tienen una nueva esperanza de vida. Pero también, como incluso ya lo habías adelantado, Glenda, me acompaña como todas las tardes mi compañera Sara Busabá, nuestra nutricionista, con quien también más adelante vamos a desarrollar un tema muy interesante, ¿no? A propósito de las fechas que conmemoramos en nuestro país en estos días. Efectivamente, Jennifer, pues muy buenas tardes absolutamente a todos nuestras invitadas especialmente y a todo nuestro país. Hoy tenemos un programa especial de hemofilia y por supuesto vamos a conocer también de un bocadillo que es tradicional y que estoy segura pues en diferentes regiones de nuestro país lo disfrutan. ¿De qué se trata? Del delicioso choclo con queso. ¿Por qué esto es bueno para nosotros? De eso vamos a aprender también. Ese tentepié o canapé o de repente por ahí dice pasaboca, le dicen. Para mí podría ser pues un almuerzo incluso, ¿no? Completamente de ese choclo con queso. Pero ahora sí, nosotros vamos a entrar ya de lleno al tema de hoy, hemofilia. ¿Y por qué hemos tocado incluso hemofilia? Porque, como incluso conversábamos con Glenda Umaña hace unos segundos, esta es una enfermedad que se le llama incluso enfermedad huérfana. Muchas personas desconocen incluso la existencia de esta enfermedad. Hay muchísima prevalencia, incluso no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Y a propósito del trabajo que viene realizando Glenda Umaña en el mundo entero, sabemos que ella está visibilizando esto con una serie de programas que se realizan en bastantes partes de Latinoamérica. Y justamente este domingo a las 11 de la noche, TV Perú va a emitir un programa especial que se llama Hemofilia llegó una nueva vida, a propósito de visibilizar esta enfermedad y de dar a conocer los nuevos tratamientos que están permitiendo que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida. Eso se va a emitir gracias a esta alianza que ha hecho TV Perú, ¿no? Con la producción de Glenda Umaña este domingo a las 11 de la noche, y también por eso es que ella es nuestra invitada especial, al igual que la doctora Loaiza, a quien también damos la bienvenida. Doctora Loaiza, ¿cómo está? Qué gusto tenerla en estudios, doctora. Bueno, ante todo, gracias, buenas tardes, y al público en general agradezco la invitación y interesante porque ustedes nos van a apoyar en difundir
esta enfermedad, que como bien lo dice, es una enfermedad rara, huérfana, de alto costo y que tiene bastante impacto en la salud de las personas, ¿no? Doctora Loaiza, para que la gente nos entienda un poco más, ¿de qué estamos hablando cuando decimos hemofilia? Y hablamos de este factor que falta en la sangre, pero ¿cómo es que se muestra, cómo se evidencia, se palpa y se sufre esa enfermedad? Bueno, en primer lugar, es una enfermedad hereditaria. Quiere decir que va a ser, el niño va a tener la sintomatología desde muy pequeño, lo hereda ¿de quién? De sus padres. O sea, es una herencia ligada al sexo. La mujer es la que va a portar el gen, se llama portadora, no va a tener sintomatología, por eso a veces es silencioso. En la mujer puede aparecer en una familia que nunca ha sospechado ni siquiera ha pensado en esta enfermedad, y los niños varones son los que van a tener la enfermedad. Lo padecen. Lo padecen. Entonces, como bien lo dijeron al inicio, causa una disminución de la producción de un factor de la coagulación, sea 8, que hablamos de hemofilia A, o 9, la hemofilia B. Y estos factores de la coagulación son importantísimos para cuando cualquier persona se produce una herida o un golpe, inmediatamente es como una escalerita, cada uno va activando, va entrando un peldaño y va a formar un coágulo y para el sangrado. En cambio, en los hemofílicos, si tienen esta deficiencia en la producción tanto del 8 o del 9, dependiendo del tipo de hemofilia, no van a poder producir esa fibrina, ese coágulo muy fuerte y por tanto sangran. O sea, siguen una hemorragia. Sangran desde muy pequeños. Entonces aquí hay ciertos signos de alarma que es importante que conozca la población en general, porque los padres son los más importantes que tienen que estar alertas a un sangrado que no es habitual, ¿no? Por ejemplo, cuando el bebé nace, y esto es principalmente los varoncitos, el cordón umbilical, por ejemplo, comienza a sangrar en el área del cordón umbilical, o cuando le aplican la vacuna, que es intramuscular, forma un hematoma, un moretón grande, o si se cae de la cunita, o lo cogen del brazo en forma... solamente porque el niño comienza a dar sus primeros pasos y forma otro moretón, o ya más grandecito, cuando comienza ya a caminar, el bebé comienza a hinchársele la rodillita con mucho dolor, que a veces lo expresa, no va a decir me duele, se expresa con llanto y no puede mover la articulación. Entonces, todos esos signos de alarma que son importantísimos en sospechar que definitivamente pueda tratarse la hemofilia como cualquier otra patología, eso ya se decidirá, pero tiene que ser referido a un hospital para poder hacer los estudios. Sin duda, lo que nos va contando, doctora, de alguna manera nos permite visualizar lo difícil y complicado que pudiera ser vivir con hemofilia. Y en ese sentido me encantaría preguntarte, Glenda, ¿qué es lo que te motivó justamente a profundizar en ese tema de la hemofilia, teniendo también tantas otras enfermedades huérfanas? ¿Por qué hemofilia? Claro, claro, y bueno, me encanta la descripción que hacía la doctora Loaiza, toda una autoridad en el Perú. Mira, me di cuenta lo poco que los periodistas y los medios, y por eso me encanta estar en este programa y esta alianza con TV Perú para transmitir el próximo domingo. Este programa especial, pero me di cuenta lo poco que nosotros como periodistas difundimos esta enfermedad y se necesita conocer más. Vemos, por ejemplo, en el caso de Perú, que solamente aproximadamente un poquito más de 1.000 casos que han sido diagnosticados, y son muchísimo más. Se estima que solo una tercera parte. ¿Por qué? Porque en muchos casos está centralizado, no hay hematólogos, no hay personal especializado en otras regiones. Por eso hace que no haya ese diagnóstico, por eso se requiere de más capacitación, como bien lo conoce y he tenido toda esta información a través no solo de la doctora Loaiza, sino de la Asociación de Pacientes con Hemofilia de Perú. Entonces nos hemos dado a la tarea
a realizar este tipo de programas, de conversatorios, de encuentros en varios países. Hemos hecho ya durante los años consecutivos 2 encuentros regionales y ahora estamos, bueno, este es el 6º programa que realizamos individualmente en cada país. Entonces realmente es importantísimo que todas aquellas personas que estén con nosotros en este momento y digan, puede ser que el que yo conozco tenga esto, o inclusive algunos que ya han sido diagnosticados, también que conozcan sobre las nuevas alternativas, porque a mí me conmovió muchísimo un caso, por ejemplo, que vimos de un niño en Costa Rica que tenían que llevarlo 2 veces al día, y la doctora Loaiza dirá, bueno, hay muchos aquí también en Perú, 2 veces al día para aplicar el factor, para que el niño no tuviera esas inflamaciones tan dolorosas, no se desangrara con un golpe. Y resulta que ahora es 1 vez al mes, nada más una. Le cambió la vida totalmente, prácticamente. Por eso me encanta el nombre del programa para este domingo, gracias a TV Perú, llegó una nueva vida, porque estamos llenos de esperanza, llenos de esas posibilidades nuevas para esta población. Glenda, y eso es maravilloso porque no solamente pues, se abre una nueva expectativa de vida a propósito de los tratamientos que van llegando gracias a que la ciencia continúa avanzando, gracias a que todavía hay estudiosos, no profesionales que se dedican a estudiar estas enfermedades, y también gracias a profesionales de rubros que de repente no son tan afines como el caso tuyo, periodismo, comunicadores, que visibilizan esta problemática y hacen, ¿no? Ponen el resaltador en lo que debía ser, ¿no? Una cotidianidad, buscar el bien común, la calidad de vida de todas las personas. Y en ese sentido, doctora Loaiza, ahóndenos un poco más de lo que nos contaba Glenda. ¿Qué tratamientos nuevos, qué es lo que nos trae pues, la medicina y cómo va avanzando para ese tipo de tratamientos en esta enfermedad? Bueno, realmente le agradezco a Glenda porque nosotros hemos hecho ese documental y ha participado otros colegas también hematólogos de la Seguridad Social, un paciente que expresó todo el padecimiento que él ha tenido cuando de pequeño no había los tratamientos que tenemos actualmente. Por supuesto que hemofilia es una de las patologías que yo creo que en 10 años ha avanzado muchísimo. Buenísimo. Y que nosotros los profesionales que trabajamos con esta población, yo ya llevo 20 años trabajando en hemofilia, empezamos nosotros cuando los pacientes no tenían nada. Ellos por sus problemas articulares llegan a la adolescencia o a la adultez, si es que llegan. O sea, la esperanza de vida era mucho más corta. Si no hay tratamiento, que en este caso es el concentrado de factor, como bien lo dice, que es el que tenemos, que ya acceden, todo paciente hemofílico que se diagnostica ya accede al tratamiento profiláctico. Ese es un avance notable que el Ministerio de Salud lo tiene a través de la estrategia de enfermedades huérfanas o raras. Le brinda ya el tratamiento profiláctico domiciliario, pero antes no había nada y los niños se morían o se discapacitaban o perdían miembros por amputaciones. Ahora lo tenemos, ha mejorado la calidad de vida. Los niños ya se han olvidado del plasma, del crioprecipitado, que eran productos de la sangre que se les aplicaba, ahora es un medicamento. Pero en estos últimos años, y los que acceden los países más avanzados, o nuestros vecinos, Chile, Colombia, se ha revolucionado los tratamientos, ¿no? Porque ahora el factor 8 o 9 le aplicamos a los niños, en primer lugar, a todo paciente hemofílico, sea niño adulto, se le da en forma endovenosa. Entonces imagínense un bebito de 1 año, canalizarle una vía. Es bien difícil, ¿no? Con todas las complicaciones que se dan, que tienen que lamentablemente acudir al hospital hasta que cuando sean ya más grandecitos, a los 7, 8 años, se les enseña y ellos mismos se aplican su factor. Pero son 2 a 3 veces por semana. Imagínense aplicarse endovenoso. Por supuesto que los adultos, si van a ver la experiencia en el documental de un joven que es biólogo, hemofílico, que él ha vivido todo ese periodo de tiempo, ¿no? Desde que empezó con que iba al hospital para aplicarse el plasma o el crío, hasta ahora ya tiene su factor, él mismo se aplica,
pero son 2 o 3 veces por semana. O sea, ya ni venas le quedaría para Entonces, aplicar. ¿qué sucede? Que ha revolucionado y nosotros estamos pues insistiendo y de que esos productos ingresen, que han cambiado la vida del paciente. Entonces, doctora, tenemos, perdón que le interrumpa, entonces este tratamiento al cual hace referencia Glenda, de que en adelante los hemofílicos, ya no tendrían que inyectarse 2 o 3 veces por semana, sino más bien una vez cada mes. Sí. ¿Tenemos ya ese tratamiento? Ese tratamiento ya es diferente, ya no es factor de la coagulación, se llama el emicizumab, que mimetiza, diríamos, el factor 8, pero es solo para el factor 8. No es para la deficiencia 9, y se le coloca subcutáneo. ¡Qué maravilla! Y una vez al mes. Nosotros tenemos un niño en tratamiento con emicizumab precisamente por un apoyo del laboratorio. Ese niño vive en Andahuaylas. La mamá viene una vez al mes a recoger el tratamiento, Claro. y la mamá lo aplica. El niño lleva prácticamente de lo que en toda la pandemia realmente ha habido el impacto de que muchas de estas personas no han podido ir al hospital, han padecido de sangrados, hemos tenido emergencias también, ahora ya estamos recuperando nuevamente, se está distribuyendo adecuadamente el factor, pero por supuesto que los tratamientos han cambiado notablemente y yo creo que hemofilia es una de las patologías que de aquí a unos años estamos ya con terapia genética también, con miras a la curación. Entonces, por eso es que es una gran esperanza. Realmente nuestro país está haciendo esfuerzos. Y esos esfuerzos hay que ponerlos, ¿no? Claro, sobre el tapete y visibilizarlo. Y Doctora. sobre todo de que esos tratamientos también puedan ingresar. Por supuesto que nosotros tenemos que valorar costos, valorar qué tipo de paciente va a entrar a estos tratamientos, pero que tengan acceso. Y eso va a ser interesante, doctora, que nos lo comente en relación a qué pacientes son los que son idóneos para ese tratamiento, pero permítame que le interrumpa porque ya tenemos incluso una primera consulta, llega desde Comas. Elba, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta para la doctora Loaiza? Buenas tardes, doctora Loaiza. Sí, yo estaba escuchándola. Mire, yo tengo un sobrino, el hijito de mi hermana, que así de la nada, sin que lo golpeen, sangra por la nariz. En el colegio, en la casa, y la verdad que nunca le hemos tomado la atención. Y ahora que escucho esto de la hemofilia, podría tratarse que sea un caso de hemofilia, porque como le repito, no se golpea, simplemente comienza a sangrar abundantemente y frecuentemente. ¿Qué se debería hacer en todo caso? Perfecto. Bueno, ya el sangrado, por un sangrado llamativo, como bien lo está diciendo la señora, tiene que dar una alerta, una alarma. Entonces, yo le sugeriría que vaya al hospital porque ahí tienen que hacerle ya una evaluación de laboratorio, porque hay otras alteraciones de la hemostasia, no solamente hemofilia, hay trastornos de plaquetas. Entonces, el estudio ya sobre todo de las pruebas de laboratorio, hacerle un hemograma y un perfil de coagulación, son las primeras pruebas que me indicarían qué tipo de alteración podría tener, porque hay patologías muy parecidas, por ejemplo, la enfermedad de von Willebrand, que es más frecuente que la hemofilia, pero que es menos diagnosticada porque es más difícil las pruebas de laboratorio. Justamente en ese sentido, en el tema del diagnóstico, quisiera yo preguntarte, Glenda, nos comentabas que en el Perú más o menos hay unos 1000 diagnosticados, pero que hay muchos más. En tu investigación, ¿qué es lo que has visto? ¿Por qué es que la gente no toma en cuenta o no se hace el diagnóstico a tiempo? ¿Por qué hay tantas personas con hemofilia sin diagnosticar? Bueno, porque necesitamos más doctoras Loaizas por todo el país, ¿no? Pues se hace un esfuerzo enorme, pero se necesita, como decíamos antes, mayor capacitación. Esto no lo digo yo, sino lo he aprendido y ustedes lo escucharán del mismo presidente de la Asociación de Pacientes, quien realiza una labor extraordinaria. El señor Guillermo Pareja nos contaba que es parte de las necesidades, es decir, más en vista de que no se pueden tener
hematólogos en todas las regiones, pues entonces capacitar para que se pueda realizar ese diagnóstico. Nos hemos encontrado casos, y no estoy hablando solamente de Perú, una injusticia total donde simplemente hay niñitos o bebecitos que se ponen, que los encuentran moraditos, con golpecitos, como hematomas, ¿no? Entonces los llevan a los hospitales, y han habido casos inclusive que se los han quitado a los padres pensando que es que los están golpeando, ¿no? La doctora Loaiza podrá darnos tal vez algunos ejemplos de estas injusticias totales, y en realidad se ha tratado de casos de hemofilia. Hay que tener claro que, por supuesto, es un tratamiento de por vida, es un tratamiento que no es barato, que es caro, pero es un tratamiento necesario. Y es muy importante también, esto lo hemos aprendido en los distintos países, ese empoderamiento, esa unión entre la comunidad, entre los distintos pacientes, y que ellos digan, bueno, necesitamos esto y nos merecemos esto, ¿no? Ir a donde las autoridades de salud pública para que realmente asignen ese presupuesto. Perfecto, muy bien. Y nosotros nos comprometemos desde Cuerpo Médico a seguir tocando estos temas, a, como hemos dicho desde un inicio del programa, visibilizar estas enfermedades llamadas huérfanas o raras. Y por eso, doctora Loaiza, queríamos ya ir cerrando esta edición con este tema, dándonos recomendaciones usted, por favor, puntuales a toda la población que nos está viendo. Bueno, en primer lugar es importantísimo, como lo dice, la capacitación. Los centros de primer nivel, las postas, los centros de salud, donde tenemos médicos generales, enfermeras, a veces hay una obstetriz, una nutricionista, que tengan estas alarmas, y los padres. O sea, fundamental es para poder tener la presunción del diagnóstico. Entonces, sangrados que no son frecuentes. Por supuesto que un niño, si se cae, puede formar un pequeño moretón, pero acá no, aquí es algo ya excesivo. Entonces, como les dije, primero, si tiene antecedente de hemofilia, porque como esto es hereditario, puede que por la parte materna tenga un hermano, un tío, un sobrino, y el embarazo es varón. Entonces ya la mujer de todas maneras tiene que pensar que de repente ese niñito puede ser hemofílico. Entonces hacerle ya, sobre todo que el parto sea no traumático, y en su debido momento realizarle las pruebas al niño. Pero aquella familia que nunca ha escuchado de hemofilia, como les digo, sí hay un sangrado a través del cordón umbilical, cuando se aplicó una inyección intramuscular, forme un moretón, una bolsa de sangre, que es un hematoma que le llamamos. No lo toquen, porque ese es el gran problema. Lo llevan al bebé a la posta, al centro de salud, y lo cortan. Claro. Para debridar. Eso es lo peor que hay que hacer. Motivo por el cual, doctora, nos sentimos muy contentos de ser un espacio para poder difundir ese tipo de información. Exacto. Y justamente prevenir efectos o daños mayores en personas que pudieran tener hemofilia. Y Glenda, no sabes lo contentísimo que estamos acá todos por tenerte aquí en el programa y darte también el espacio para que puedas difundir esta información tan importante que estoy segura va a ayudar a mucha gente. Así que te invito a que invites justamente a que todo nuestro país pueda ver tu documental. Por favor, haz la invitación directamente. Claro que sí, los esperamos a todos. Van a conocer la historia de un niño que se llama Benjamín, en palabras de su madre, y otros testimonios importantísimos. Vamos a tener las diferentes voces, las voces oficiales de expertos como la doctora Loaiza. Este domingo a las 11 de la noche, aquí en TV Perú, los esperamos a todos ustedes, y también los invito a que se unan a nuestra página Hemofilia en Positivo por Facebook y hemofiliaenpositivo.org. Perfecto, gracias, ahí está la invitación hecha. Muchísimas gracias, Glenda Umaña, periodista internacional. Un gusto, un lujo tenerla con nosotros, y también un lujo tener a la doctora Nancy Loaiza, médico hematóloga, jefe del Servicio de Hematología y coordinadora del Centro de Referencia Nacional de Hemofilia del Hospital Nacional 2 de Mayo. Ya sabe, este domingo a las 11 de la noche. Ahora sí, hacemos una pausa, regresamos con más información a propósito de un tentepié que le llaman, un snack, un aperitivo, que Sarita nos va a hablar luego de la pausa. No se mueva.
Amigos, estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y en nuestro momento de nutrición y por supuesto, cómo no hacer mención sobre la nutrición en estos casos de hemofilia que son también importantes y que a veces hay tanta incertidumbre. ¿Cuánto más desinformación habrá en nutrición si es que todavía no se hacen suficientes diagnósticos? Pero para aquellas personas que tienen este padecimiento, lo primero que tienen que tener en cuenta es que mantener un peso saludable es fundamental, porque el sobrepeso y la obesidad complican mucho más este cuadro. Recordemos que la obesidad genera procesos inflamatorios y va a maltratar mucho más este impacto que tiene la hemofilia en las articulaciones. De hecho, muchos pacientes no hacen actividad física, sin embargo, estos nuevos tratamientos permiten hacerlo. Y el hecho de no hacer actividad física, pues justamente promueve más el exceso de peso en estas personas. Así que ese dato es importante tenerlo en cuenta. Pero también importante tener en cuenta algo que es muy clásico en nuestro país, el choclito con queso. Y hoy día traemos a colación este tema justamente recordando también la reincorporación de nuestra querida Tacna a nuestro país. Un día como hoy, pues, Tacna vuelve a ser territorio peruano. Y bueno, este choclo con queso que tanto nos encanta, ¿por qué es bueno? Pues hay que recordar que, de hecho, muchas veces cuando estamos, por ejemplo, en un paradero o estamos dentro del bus, se nos acercan muchas veces personas ofreciéndonos este choclito con queso. O también cuántas veces estamos en diferentes regiones de nuestro país y nuestros niños tienen que caminar muchas veces, incluso horas, para llegar a la escuela en la época, por supuesto, de prepandemia, y el choclo con queso era el clásico. ¿Qué les está dando este choclo con queso? Este choclito que tenemos aquí, sancochadito, por ejemplo, es una excelente fuente de energía. Y la ventaja que tiene en relación a otros alimentos es que esta energía el cuerpo la va utilizando gradualmente. Es decir, si yo voy caminando 1 hora, 2 horas y quiero sostener mi energía porque tal vez no tomé un buen desayuno, el choclo te da esta calidad de energía buena para tener este movimiento sin agotarte tanto. Pero además hay que recordar que el choclo no es una buena fuente de proteína y por eso el queso es un excelente complemento, que no solamente te va a dar esta proteína que necesita ese niño para poder caminar, sino que además tiene una buena fuente de calcio que ayuda muchísimo a la densidad de nuestros huesos y nuestros dientes. Pero si eres una persona que conduce todo el día, entonces no te vas a comer este tamaño de porción, porque recuerda que estás manejando, conduciendo mucho tiempo, sino que más bien vas a tener este tamaño de porción que es más adecuado para aquellas personas que hacen poca actividad física. Perfecto. Pero ambas situaciones, el choclo con queso sí va. Una buena opción. Un beso grande a todos nuestros amigos tacneños que el día de mañana, 28, como todos los años, celebran la reincorporación de Tacna. Luego de 50 años de haber estado pues, en Chile, regresó a esta hermosa y valiosa ciudad. Nos vemos en la próxima edición de Cuerpo Médico. Cuídense. Chao. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a Cuerpo Médico. Estamos todos juntos aprendiendo a cuidar nuestra salud. Hoy día vamos a aprender más sobre una de las complicaciones más serias que puede atravesar un paciente con diabetes. Hoy vamos a aprender sobre la neuropatía diabética y justamente ese va a ser el tema de un momento con el especialista.
Precisamente antes de presentar pues, a la especialista que el día de hoy va a absolver nuestras consultas y con la cual vamos a aprender más sobre esa complicación de la diabetes, ¿qué les parece si vemos un informe para entrar un poquito de lleno al tema? La neuropatía diabética es un tipo de daño en los nervios que puede producirse si tienes diabetes. Un nivel de glucosa en la sangre alto puede perjudicar a los nervios de todo el cuerpo. Entonces, la neuropatía diabética afecta con mayor frecuencia los nervios de las piernas y los pies. Ahora, según los nervios afectados, los síntomas de la neuropatía diabética pueden variar desde el dolor y el entumecimiento de las piernas y los pies hasta problemas con el sistema digestivo, las vías urinarias, los vasos sanguíneos y el corazón. En algunas personas estos síntomas pueden ser leves, sin embargo en otras la neuropatía diabética puede ser bastante dolorosa y afectar el desenvolvimiento cotidiano. Por esa razón, una manera de combatirla es mantenerse en movimiento, así sea yendo de tu casa al trabajo en bicicleta. Amigos de Cuerpo Médico, no se olviden que la prevención trae consigo salud. Muchísimas gracias. Ahí está pues la prevención y la pregunta me imagino que debe saltar pues es si es que todas las personas o los pacientes con diabetes hacen, ¿no? Necesariamente pues en un momento esta neuropatía diabética. Bueno, eso se lo vamos a preguntar también a la especialista y vamos a presentarla ya de una vez. Estamos acompañadas de la doctora Elizabeth Salsavilca. Ella es médico endocrinóloga de Sisol Salud del municipio metropolitano de Lima. Doctora Salsavilca, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas. Y también estoy acompañada como siempre de mi compañera Sara Busabá, nutricionista de Cuerpo Médico. Más adelante tiene también un segmento muy interesante. Sarita, adelántanos por favor un poquito de qué nos vas a hablar más adelante. Por supuesto, vamos a hablar de unas raíces y tubérculos muy consumidas, pero a mí me encantaría que se consuman mucho más. ¿Cuáles son? La oca, la mashua y el oyuco. Así que vamos a hablar un poco más sobre ese valor nutricional que nos aportan estos buenos alimentos. Y evidentemente nos los ha traído también para poder incluso diferenciarlos y conocerlos, si es que de repente por ahí usted no los conoce, de repente no es tan familiarizado con estas raíces y tubérculos. Ahora sí, entramos de lleno al tema de hoy, neuropatía diabética. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto tenerla con nosotros. En principio, todos los pacientes con diabetes en algún momento de su vida hacen necesariamente esta neuropatía o no. No todos. Es Gracias un promedio. a Dios. Sí, es un promedio de 50-60%. Pero es un número grande. alto, ¿no? Ajá. Bastante alto. ¿Y esto es por qué? Porque no se llevó a control el tratamiento preciso, real, no se fue muy escrupuloso con este tratamiento. Exacto. O sea, la neuropatía diabética es una complicación de la microvasculatura. ¿Qué significa esto? El nervio tiene sus propios vasos sanguíneos finísimos, que se llama el vaso nervorum. O sea, son arterias pequeñitas. Y cuando uno tiene hiperglicemia, entonces esa sangre se vuelve espesa, la glucosa, o sea, el azúcar, es como cristales y por donde pasa raya. Entonces a esos vasitos tan chiquititos los raya, se forma cicatriz y se aprieta y se obstruye. Como un coso. Por lo tanto, ese nervio tiene poca circulación y va perdiendo su capa protectora, que es la mielina. Al no tener mielina, el impulso nervioso que debe saltar entre puntitos de mielina y puntitos de mielina se pierde y por lo tanto hay unas sensaciones anómalas que el paciente lo determina como adormecimientos, como picor, como calambres y todo eso se llama neuropatía diabética. Y hay que pensar que esa neuropatía diabética puede ocurrir en cualquier nervio de nuestro cuerpo y va a afectar más, y eso vamos a seguir preguntándole, doctora. Pero antes vamos a escuchar a nuestros televidentes que también tienen preguntas. En esta oportunidad, Martín nos está llamando desde el Cercado. ¿Cómo está, Martín? ¿Te escucha la doctora? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. Sí, quisiera hacer una consulta. Mi consulta es que sobre este tipo de neuropatía diabética, ¿existirá alguna forma de detectarlo a través de algún gen? Como en otras enfermedades, por ejemplo, si papá, mamá han tenido, hay un porcentaje que como hijo podríamos tener y se pueda detectar a través de un gen, algún diagnóstico preventivo. No, porque la neuropatía diabética no depende de un gen. La neuropatía diabética es una complicación de una hiperglicemia constante. ¿Cómo se previene la neuropatía? Tener una hemoglobina glicosilada perfecta. ¿Qué significa eso? Si eres menor de 60 años, debes tener una glicosilada menor del 7%. Si eres mayor de 60 años, 7.5%. Y si eres mayor de 70, puedes tener hasta 8% de glicosilada.
Por encima de esos niveles estás teniendo glucosas muy altas que van a dañar a tu nervio. Doctora, estos valores, perdón Jenny, es cuando estamos hablando de un paciente con diabetes, exacto, no en una persona normal. No, en una persona normal estamos en 5.5, es lo normal, ¿no? Doctora, entonces para que quede claro, solamente la neuropatía diabética va a darle a los pacientes diabéticos que de repente no tienen bien controlado su diabetes. Pero ¿qué ocurre con aquellos hijos de padres con diabetes? Ellos tendrían que también tener un control escrupuloso para no llegar a diabetes. Exacto. Los hijos de pacientes diabéticos tienen que controlar su peso. Ajá, ojo con su peso, porque si no controlan el peso van a desarrollar la enfermedad. Pero hay un dato importante, en que el paciente recién diagnosticado, o sea, llega por primera vez y le decimos, señor, usted es diabético, el 40% de esos pacientes nuevitos ya tienen neuropatía diabética. Perfecto. Alto, muy alto. Vamos con otra consulta, doctora, ¿qué le parece? Nos vamos hasta Piura. Katy, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita? Muy buenas tardes, soy Mano de Piura, doctora. Mi consulta es la siguiente. Quisiera saber si la neuropatía tiene alguna otra parte que la gabapentina que he estado tomando acá y si es más de algún Repite, Katy, a ver, no te escuchamos. A ver si de repente por ahí puedes bajar el volumen de tu televisor. No hemos logrado comprenderte. Ok. ¿Cuál es tu pregunta? Mi consulta es que aparte de la medicina que yo he estado tomando, ¿habrá otro medicamento mejor para curar la neuropatía? Pero en mi caso yo no tengo diabetes. No tienes diabetes, pero quieres saber si es que hay otros medicamentos cuando se da este tipo de tratamiento. Sí, claro, porque yo en mi caso he tomado gabapentina. ¿Tú no tienes diabetes? Sí, yo tengo neuropatía, pero no diabetes. Otro tipo de... Claro, ella tiene otro tipo de neuropatía, pero las molestias son muy similares, ¿no? O sea, las molestias de parestesias, adormecimientos, todo eso, sea neuropatía diabética, neuropatía tiroidea, X motivos. Ahora es cierto, ella usa gabapentina. Entonces, la gabapentina es un anticonvulsivante y eso es lo que, por favor, cuando el médico le prescribe, leen el prescript, ¿no? Leen las tarjetitas y dicen, pero esta es para la convulsión, yo no tengo eso. No se asusten. La medicina que se usa dentro de todos los anticonvulsivantes, su trabajo es adormecer a ese nervio que está apretado, fastidiado, inflamado, para que no les duela. Ese es el objetivo. Mientras damos tiempo a que sus glucosas bajen y su mielina vaya recuperando y ese nervio vaya recuperando. Ahora, medicamentos mejores que la gabapentina, sí, claro, tenemos la pregabalina, tenemos la Cymbalta, que son medicamentos de una familia similares, pero que son mucho más potentes, acompañados, sí, de un buen nivel de vitaminas B, la B1 o la B12, ayudaría también a disminuir eso. Incluso también hay hasta las medicinas alternativas, la ozonoterapia también puede ayudar, pero ya saben que primero es glucosas bajas, si no, nada sirve. Exacto, en conjunto. Así es, doctora. Ya ha mencionado vitaminas del complejo B, que también vamos a hablar sobre lo importante que es para poder, digamos, mantener sano justamente este nervio. Pero seguimos con las consultas de nuestros televidentes. Nos vamos hasta Surco. Mario está en la línea. ¿Cómo estás, Mario? Te escucha la doctora. Mari, perdón. Buenas tardes, ¿cómo está? Yo quisiera hacer la consulta. La neuropatía diabética empieza también con adormecimiento de brazos y de piernas. Perfecto, doctora. Siempre empieza de las zonas distales. Siempre va a empezar primero en los pies. Ahora, hay otra neuropatía que los pacientes sienten que es adormecimiento de manos y no pueden tener adormecimiento de pies. Eso se llama el síndrome del túnel carpiano, que también acompaña al diabético y es parte de su neuropatía, pero es otro mecanismo. En el síndrome del túnel carpiano hay adormecimientos porque se aprieta el nervio por la banda de cartílago que tenemos a nivel de la muñeca. Es otro nivel de patología. Doctora, ¿qué dice la experiencia en relación a los casos que se presentan en nuestro país? ¿Al cabo de cuántos años de un paciente hacer diabetes se presenta justamente esta complicación? Si es que, obviamente, reiteramos, no es muy escrupuloso con su tratamiento. Claro, primero tenemos el grupo que cuando lo diagnosticamos, hemos dicho, ¿no? Un 40% está diagnosticado recién y tiene ya neuropatía, porque la diabetes, para que se detecte, puede pasar entre 3 a 5 años y el paciente no saberlo. Entonces, entre 5 años o 3 años ya comienza a dañarse esos nervios.
Ahora, si yo tengo un paciente que llega sin neuropatía, pero que es un mal paciente, en un promedio de 10 años va a desarrollar cualquier tipo de neuropatía, a cualquier nivel, ¿no? Como dijo en el informe, ¿no? Dijo, puede ser en las piernas, puede ser en las manos, puede ser en el corazón, puede ser en el intestino. No, el riñón. El riñón no siente, ¿no? Claro. Pero en el intestino sí, dice, tengo estreñimiento y después tengo diarrea. O como y después me siento empanzado. Todo eso son neuropatías. O que estoy durmiendo y mi corazón late, late, late. Eso también es una neuropatía, ¿no? O sea, hay unas palpitaciones debido a ese defecto. Y otro muy común, el sudor. Están durmiendo y dicen, manejo mojado, ¿por qué? Y solo acá, solo acá. No es menopausia, es neuropatía diabética. Es importante estos puntos que nos hace ver, doctora, porque de verdad que muchísimas personas en diferentes programas, Jenny, nos han llamado justamente comentando estos síntomas y es importante tener en cuenta que podría tratarse de una neuropatía diabética y probablemente es un diabético no diagnosticado aún y es importante tener estas señales. Doctora, nos ha hablado también sobre las vitaminas del complejo B, sobre todo la B12 también. Y eso quiere decir que todo diabético debería suplementarse con un complejo B para ayudar a mantener mejor sus nervios. ¿Esa es una recomendación para todos o cuándo es que hay que suplementar? Todos deben suplementarse, pero a través de la comida. Ya, en realidad, yo le digo, ¿quieren vitaminas pastillas? Cuando ustedes no puedan comer, cuando no tengan sus dientecitos, cuando no tengan la facilidad de ir al mercado. Todo se encuentra en la naturaleza, ¿no? Y tú tienes los ejemplos perfectos. Claro. Cada plato que presentas o cada producto tiene su vitamina B. La vitamina B está en las cáscaras de las legumbres, ¿no? En los granos. Pero ya si estamos hablando de una neuropatía diabética y estamos queriendo ayudar a este paciente a que justamente regenere ese nervio, ¿podría estar bien indicado una vitamina de ese tipo? Sí, eso sí, cuando ya está con su neuropatía establecida y voy a dar un medicamento, sí le acompaño con su vitamina B en forma de cápsulas o de gotitas. Perfecto. Doctora, siguen llegando las consultas. Vamos a escuchar un audio que han dejado a través del WhatsApp. A ver, lo escuchamos. Doctor, ¿la retinopatía diabética puede reactivar la toxoplasmosis ocular si está mal controlada la glucosa? Ahí está. ¿La toxoplasmosis dijo? Ocular. Ah, sí. Claro que sí, porque la neuropatía ataca a todo nivel, ¿no? Y la toxoplasmosis es un daño que es a nivel de uvea, o sea, es a nivel del ojo intermedio. Aunque, claro, la neuropatía o igual la retinopatía atacaría más la retina del paciente diabético. Pero sí puede activarlo, sí puede. Bien, vamos a recibir más consultas. Esta vez nos vamos hasta Junín, qué linda tierra. Cecil, ¿cómo estás? Te escuchamos. Acá, buenas tardes. Escuchándole pues para hacer mi consulta porque yo tengo diabetes y me duelen los pies, la planta de los pies, del talón para arriba, me duelen todos los días y a veces ya no sé qué hacer con ese dolor. Doctora. Y una característica también común de los pacientes es que le duele más de noche que de día. ¿Ya? Y eso es para diferenciar de pacientes que sienten dolor por un tipo varices, ¿no? Que es dolor de día. O sea, el varicoso tiene fastidio, se adormece, se siente hinchado, va a su camita, descansa y adiós dolor. En cambio, el paciente diabético está todo el día con sus caminatas, con todo, está tranquilo, no le molesta. Pero llega a su camita, se cubre con su sábana y comienza la sábana, al roce de la sábana ya comienza a sentir como que le está quemando. Y tiene que destaparse y todo eso. Entonces, es una característica. Si usted tiene molestias en los pies en la noche, neuropatía diabética. Bien, entonces el señor dice, ¿qué puedo hacer? Pues simplemente, primero, su nivel de glucosa, ok. Y luego se hace una electromiografía, puede hacerse, eso sí lo hacen los neurólogos. Y una vez diagnosticado, empezamos con un tratamiento escalonado, con los medicamentos anticonvulsivantes, primero los de menor rango y vamos subiendo en potencia de acuerdo a la respuesta. Estando él en Junín, ¿accede justamente a una electromiografía en Junín? Sí hay. Okay. Es un equipo pequeño y los neurólogos sí lo tienen. Ahora, doctora, la neuropatía diabética es reversible porque, digamos, hay mucha gente que está viendo el programa y dirá, bueno, yo empiezo a sentir esos malestares y de repente esto sí los alienta a ser más escrupulosos con su tratamiento. ¿Podría ser, no sé si con un cambio en la alimentación, con un chequeo mucho más periódico y una
un seguimiento más estricto de los fármacos, ser reversible esta enfermedad? Eso depende a qué nivel ya hubo daño. Ajá. A veces hay demasiado daño cuando ya es muchos años de maltrato, entonces ya el nervio como que ya comienza su mielina, se atrofia, ya se pone fibroso. Pero si estamos a tiempo y empezando, sí. En un promedio de 6 meses a 12 meses, ese nervio comienza a revestirse de mielina y comienza a disminuir la molestia. Sí se puede, así que intentemos. Eso es lo principal, intentar. Y ya saben que es sencillo, tener su glicosilada en 7%. Acuérdense de ese numerito y exijan a su médico, porque a veces los doctores y más los de atención primaria no pidan su hemoglobina glicosilada cada 6 meses mínimo para saber cómo está yendo su enfermedad. Doctora, muchos pacientes diabéticos tienen su glucómetro en casa, es decir, ese aparatito que les permite dosar su glucosa en ayunas. Para un diabético controlado, ¿cuánto deberían ser estos valores? Para que ellos tengan una idea de que, ok, sí estoy controlado. Esa es una pregunta, pero súper importante. Y eso también es un consejo. Inviertan en tener su glucómetro. Inviertan. Ahorita hay marcas, está de 120, están súper cómodas y tiritas de un sol 50, no es muy caro. Entonces, ¿cuánto debo tener yo en ayunas? Hasta 120, si soy menos de 60 años. Hasta 130 si soy mayor. Y también un dato importante es controlarse la glucosa 2 horas de haber comido, o sea, 2 horas después de su almuerzo, 2 horas después de su cena. ¿Cuánto debo tener? Hasta 160 para ser perfectos y tolerable hasta 180. Si paso de 180, estoy dañando todos mis órganos. Así que ahí sí estamos arruinándonos nuestro futuro. Ahí sí tener en cuenta y ir al especialista a acomodar las glucosas. Perfecto, doctora. Para ir cerrando ya todo este tema, ¿no?, muy interesante que usted nos ha venido a explicar, ¿qué recomendaciones puede darle finalmente a todos los que nos están viendo en estos momentos? En especial los con diabetes. Hay una recomendación muy importante. La diabetes es una enfermedad de familia. Eso es importante. El paciente diabético no es uno que lo tenemos que discriminar. Come tú lechuga, yo como mi papa frita. Come tú esto, tú no puedes, yo sí puedo. Eso es lo peor que se puede hacer con un paciente diabético, sea la edad que sea, y mayormente a nuestros adultos mayores. Primer punto, se integra. La dieta es para toda la familia. Todos deben comer lo mismo. No es un plato aparte que no se puede gastar. Es un plato dentro de lo que es puesto aparte. Exacto, la economía familiar. Segundo punto, si soy hijo de diabético, tengo que mantener mi peso. Yo veo con mucha frecuencia, viene el papá diabético y el hijo bien gordito. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Aumentando mi población de diabéticos y eso no es conveniente. Si tengo mis padres diabéticos en mi peso, ¿cuánto debo pesar? Debo pesar lo que tallo y me puedo dar el lujo de tener 5 kilos más de mi talla. De ahí no se debe pasar. Perfecto, doctora, muy interesantes esas recomendaciones. Ahora, a propósito, sabemos que incluso continúa la convocatoria para profesionales de la salud en el hospital. Sí, en CISOL estamos, como se dice, esperando que nuevos especialistas se integren a la familia para ofrecer una atención de calidad a nuestros usuarios. Perfecto, va a aparecer justamente en la parte inferior de la pantalla los teléfonos para que usted, profesional de la salud, también pueda sumarse a esta gran familia, ¿no?, que brinda pues la asistencia sanitaria a través de los distintos hospitales, centros hospitalarios del municipio metropolitano de Lima. Ya apareció en la parte inferior para que usted también pueda acceder a esta convocatoria. Muchas gracias, doctora. Me gusta haber conversado con usted y haber aprendido de usted. Hemos estado con la doctora Elizabeth Salzavilca, médico endocrinóloga de CISOL Salud del municipio metropolitano de Lima. Hacemos ahora sí una pausa rapidísimo y vamos a volver con nuestro momento de nutrición porque Sara Gusabá nos tiene cosas muy interesantes que contar y enseñar, así que saque su cuaderno, tome su lapicero y regresamos con eso. Amigos, muy buenas tardes. Hoy con mucho cariño voy a dar un pequeño jalón de orejas, sí, así,
aquellas personas que todavía no han tenido la oportunidad de conocer estas raíces, tubérculos que nos ofrece nuestra tierra y que son tan saludables. Así que voy a pedir a la cámara que nos ponche muy bien estos alimentos para que los conozcan y no se les olvide. Lo que tengo aquí más cerquita de mí es la maravillosa oca. Miren ustedes. La oca puede estar en diferentes tamaños, incluso podría tener alguna diferencia en el color. Se parece un poco al oyuco, que muchas personas ya lo conocen, pero es así la oca. Ahorita les voy a contar cuáles son sus beneficios nutricionales. Y luego tenemos a la mashua, que tanto se ha consumido en la antigüedad y que hoy deberíamos consumirlo mucho más. Ya les voy a decir por qué. Y que puede venir en diferentes colores incluso y en diferentes formas también. Y finalmente tenemos aquí a nuestro oyuco, que es tan rico comer ese guisito de oyuquito, que lo pueden preparar con pollito, con queso o incluso con carnecita. Hay así en este color amarillito y también el clásico que es más rosadito. Pero bueno, ¿cuáles son las ventajas nutricionales de estos productos? Voy a empezar por el oyuco, que a diferencia de la mashua y la oca, su piel es bastante delgada y eso permite evitar pelarlo, es decir, es un alimento que podemos consumirlo con su piel y así nos está aportando un poco más de fibra. De hecho, el oyuco, en comparación con la oca y la mashua, tiene bastante más agua y por tanto es bajo en calorías. A pesar de que tiene bastante agua, de hecho, tiene almidones, es lo que nos aporta la energía que tiene este tubérculo, es su principal nutriente, pero no tiene una cantidad alta. Es decir, si yo quiero hacer una dieta, por ejemplo, o cuidarme, yo puedo reemplazar la papa por el oyuco tranquilamente. Ambas me dan energía y la ventaja es que la piel del oyuco es más delgadita y la puedo consumir. En la papa también hay que lavarla siempre muy bien, pero esta, digamos, es más fácil para la digestión. Ahora, ¿qué pasa con la mashua? De las tres, la mashua es la que menos calorías aporta. Es un sabor particular, generalmente hay que pelar la mashua y una de las ventajas que tiene en relación a las otras es que tiene una cantidad muy elevada de antioxidantes. Es decir, es casi como cuando uno se come una fruta o una verdura, antioxidantes que protegen nuestras células de las agresiones que hay en el ambiente, como por ejemplo el humo que sale de los carros o el humo de tabaco o incluso las sustancias negativas que se forman dentro de una fritura. Esta mashua nos ayuda a combatir. De hecho, hay algunos mitos o creencias populares que salen a partir de la mashua y una de ellas es que podría reducir la libido y por eso en algunas zonas los varones tratan de no comer esa mashua porque podría afectar de alguna manera este apetito sexual. De hecho, esto no está comprobado científicamente, es un discurso popular, pero quien quiere, pues que lo chape y que lo tome en cuenta. Pero yo les diría, no se la pierdan porque esos antioxidantes son justamente muchos de lo que necesitamos para poder tener una buena circulación sanguínea y generar que todos nuestros procesos funcionales, incluso los reproductivos, funcionen mucho mejor. Y la oca, que es en la que sabor me encanta porque es, digamos, tiene la ventaja de ser parecida en el caso al camote, por ejemplo. Esta oca ustedes pueden, digamos, antes de prepararla, solearla, como ya en alguna oportunidad les he dicho, y esos carbohidratos que tienen una tendencia a sabor dulce se hacen más disponibles y se intensifica ese sabor. Al igual que la oca y el oyuco no es muy alta en calorías, que la mashua, perdón, y el oyuco, la oca no es muy alta en calorías, así que las tres podrían ser perfectamente una alternativa a la papa o a la yuca si es que queremos controlar las calorías en la dieta. 3 raíces y tubérculos súper saludables, altamente nutritivos y beneficiosos para recargarnos de energía a lo largo del día. Así que Jenny, si no los has probado, te animo a que lo prepares en casa. Yo me hago un oyuquito con carne molida de campeonato, te diré. No le echo ¿sí? papa. Sí. No, tienes que traer para probar ahora. Tienes que traer para probar. Y bueno ponerlo el perejil, ¿ah? Bueno poner el perejil. Claro que sí. Yo solo tengo una consulta. El tema de mashua y de la oca, ¿cómo es conveniente comerla mejor? ¿Sancochadito, como purecito? Mira, en el caso de la mashua va muy bien en guisos y en sopas.
sopa. Pero de hecho no es una limitante, tenemos una gran culinaria y creatividad que podríamos hacerlo pues de diferentes preparaciones. Y en el caso de la oca, horneadita quedaría súper bien. De repente como una mazamorrita o la papilla para los niños. Sí, y perfecto. adultos Los mayores. 3 apto para niños totalmente, para adultos mayores también. No hay una contraindicación en temas de etapa. Es más, niños desde los 6 meses podrían consumir cualquiera de estas 3 sin ningún problema. Perfecto, entonces voy a incluir ahí pues la oca, que en verdad te diré que no la he preparado todavía en Es bien casa, y rica. mashua también. No tanto, ¿no? Por lo que le dicen. Muy bien. Muchas gracias, amigos, por su preferencia. Gracias por habernos acompañado. Y recuerda, usted puede ver todos los episodios del Cuerpo Médico a través del canal de YouTube de TV Perú. Hasta la próxima. Cuídese. Chao. Claro, pues no me voy a